diapositiva, ¿no? Tenemos un reloj biológico de 24 horas y los eventos que pasan lógicamente y ordenadamente. Dentro de lo que uno a veces lee de los seres vivos, todo habla con un sistema de caos, pero ese sistema de caos tiene una inteligencia increíble. Y esa inteligencia increíble, la evidencia es que tenemos seres vivos. ¿Ok? Entonces, primer ser vivo es un procariote, es lo que se conoce como lo más antiguo. Habíamos dicho ayer, creo que les dije que eh, inclusive lo que conocemos como fósiles no son realmente fósiles, porque, por ejemplo, eh, hay fósiles eh, que nosotros podemos ver. No sé si ustedes aquí alcanzan a ver este que tengo en la mano. Sí, se ¿Sí? ve. Ok, este es un fósil muy fácil de ver porque la estructura del animal está petrificada y hay algunos componentes que nosotros podemos rastrear, o sea, vemos la forma, pero este era un individuo multicelular, pero imagínense en un individuo eh, unicelular, la cosa es bastante complicada. ¿Cómo permanece un individuo de esos como fósil? Eso es una cuestión bastante complicada. Entonces, esos fósiles, básicamente lo que se rastrea es que en estas rocas antiguas pueden haber registros de algunas moléculas que son las que uno encontraría en estos individuos. Por ejemplo, parte de la pared celular o algún tipo de, eh, de estructura de carbohidratos, ramificación que se pueda ver. ¿Ok? Eso es lo que sería, en términos generales, el registro del fósil. En ese punto cero de inicio de los individuos tenemos este otro momento importante que hay que entenderlo como la diversificación. Entonces, a partir de un individuo vamos a ver unas ramificaciones. Imagínense es un árbol. Un árbol tiene un tallo. Ese tallo, que lo vamos a ver un poquito más adelante de otra forma, ese tallo va a tener unas ramificaciones. O sea, de ese primer tallo haciendo una analogía en el crecimiento de un árbol o una planta, comienzan a dividirse, a ramificarse. Entonces, cada ramificación esa que vamos a ver en adelante correspondía a un individuo nuevo. Por ejemplo, aquí los primeros organismos fotosintéticos, que son, según esta escala, sería de 5 a 6, entonces sería una hora. O sea, entre el primer individuo procariote al segundo individuo que también es procariote, pero lo que lo hace diferente acá es que este individuo tiene unas moléculas capaces de hacer fotosíntesis. Pasa una hora, en términos de tiempo real serían 187.000 millones de años, ¿ok? Pasa una hora donde el cambio más notable aquí para nosotros sería que tendríamos los primeros individuos fotosintéticos, pero no los primeros individuos fotosintéticos como lo que conocemos hoy como las plantas. ¿Estamos claros ahí? ¿Ok? Sí, estamos claros. Perfecto. Sí. Mire cuánto tiempo pasa a, de aquí al siguiente individuo donde vemos oxígeno libre en la atmósfera. Estamos 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. En el momento, en la hora 13 y medio, hace 2.000 millones de años. Ya no tenemos estos individuos, sino que tenemos otro tipo de individuos. Inclusive podemos decirlo que aquí comienzan a aparecer otros individuos coloniales, aún unicelulares, pero individuos que forman colonias, que es muy importante también, un evento muy importante en el inicio de la vida, porque son los precursores más adelante de los organismos pluricelulares. Entonces, este cambio que estamos viendo acá, y si nos acordamos un poquito de lo que hablamos ayer en la Tierra comienza a enfriarse, comenzamos a tener lluvia y tenemos muchísima cantidad de estos individuos. Por una consecuencia directa es que tenemos mayor cantidad de oxígeno en la Tierra. Ya tenemos la capa de ozono, ya hay, digamos, que las condiciones para que otros individuos diferentes, como vemos aquí avanzando 1, 2, 3 horas y media más, aparece algo que nos importa mucho a nosotros en este momento, que es básicamente la importancia del curso, que son los individuos eucariotes. En este caso, los individuos eucariotes más antiguos. ¿Ya? Estos individuos eucariotas más antiguos aparecen alrededor de, según esta escala, más o menos unos 1.800 millones de años atrás. Entonces, miren que estos individuos eucariotes son relativamente jóvenes cuando los comparamos con los primeros procariotes, inclusive con los primeros organismos fotosintéticos.
Avanzamos en el tiempo, 1, 2, 3, 4, 5 horitas más, multipliquen 5 horas por el valor este que está aquí, encontramos los primeros fósiles pluricelulares. Entonces, aquí sí estamos hablando del fósil que les estaba mostrando yo hace un minuto, ¿no? Entonces, estos individuos pluricelulares, estamos hablando ya de una organización compleja, una organización muchísimo más avanzada que la que veíamos anteriormente, porque vamos a tener célula con célula formando ligación. O sea, vamos a tener entre células formando anclaje, vamos a tener intercambio celular y formación de nuevas estructuras. Por ejemplo, el individuo que les había mostrado acá, nuevamente lo voy a mostrar a ver si no pasa nada y no se me come el ancho de banda. En esta época, aunque este individuo debe tener alrededor de unos 500 millones de años, ustedes alcanzan a ver qué estructura tiene. ¿Es similar a qué? ¿Un ¿A un caracol? caracol? Exacto. Si ven que es similar a un caracol, como es similar a un caracol, ¿qué significa esa estructura externa que tiene? ¿Qué piensan ustedes? ¿Protección? ¿Protección? Una protección, sí. Exacto. Además de que ustedes lo que están viendo acá es que este individuo genera esa estructura interna que si nosotros podemos ver un poquito de lo que es la evolución de las especies, vamos a ver que unos individuos se van a adaptar mejor porque tienen este sistema característico que sería protección, ¿sí? Pero mucho más allá, lo que quiero mostrarles es que tenemos las primeras células que están segregando o que están sintetizando esa estructura, ese material calcáreo que ven ahí. ¿Sí me entienden lo que les quiero decir? O sea, ya comenzamos a ver una diversificación de células supremamente importante para los seres vivos que le van a dar un diferencial a cada uno. Entonces vamos a tener unas especies, por ejemplo, como esta que acabo de mostrar, que tiene esa concha y que esa concha se secreta gracias a que en la cutícula hay unas células especiales para segregar estas moléculas específicas. Bien, avanzamos en el tiempo y tenemos las plantas. Entonces ya no solo tenemos diferentes animales porque no podemos, digamos que pensar en ese momento que estos primeros individuos que aparecen aquí necesariamente están extintos, ¿no? Sino que podemos ver que estos individuos pueden permanecer, es posible, ¿sí? Puede ser que tengamos extintos también, pero guardando linajes similares, que vamos a hablar un poquito de eso ahora, guardando linajes similares, inclusive hoy podríamos encontrar morfotipos muy similares a los antiguos. Entonces, tenemos ya una diversidad enorme, tenemos organismos unicelulares, tenemos células procariotas, tenemos células eucariotas y ahora tenemos plantas. Posteriormente las condiciones cambian y tenemos extremadamente una atmósfera rica en oxígeno. Algunos autores dicen que eso es lo que favoreció, digamos, a que los que se conocen como dinosaurios, que eso es un término que no, ahorita no es aceptado porque un dinosaurio, lo que conocemos nosotros como dinosaurios, todo lo que es de esta época, pero realmente no es así. Y no voy a hablar mucho de eso porque me llevaría mucho tiempo. Cuando aparece en esto que se conoce como la era del dinosaurio, la atmósfera es extremadamente rica, ¿sí? Y posterior a este evento, que ya sería terminando, llegada la noche, de acuerdo a este reloj, viene el evento de extinción de estos individuos y de muchos individuos, ¿no? Ese evento de extinción, de alguna forma, podemos decir que es importante para el aparecimiento del hombre. Que el hombre, les había comentado ayer, según los datos y registros de fósiles, no alcanza a tener 1 millón de años. O sea, nuestro individuo aparece en la escala de tiempo en términos de este reloj en menos de un minuto, ¿sí? Estaríamos hablando que aproximadamente un cuarto de ese minuto aparecería al final el ser humano. Y muchos de los individuos, mucha de la diversidad también que conocemos también aparecería en ese momento. Pero este reloj lo que nos está mostrando es que para llegar a esto, aunque estamos siendo aquí un poco centrados en el hombre y no quiero que lo vean solo en eso, sino que este curso es de medicina y para ustedes es muy importante, este ser humano aparece gracias a que las condiciones se dan en el tiempo. Y son condiciones lógicas, son condiciones paso a paso, son condiciones que de alguna forma favorecen que este ser humano aparezca. Bueno,
Entonces, aquí podemos ver también lo mismo en esta escala de tiempo y esta figura me gusta porque tiene lo siguiente. Ustedes están viendo el nivel de oxígeno en la atmósfera. La concentración de oxígeno en la atmósfera está relacionada con todo este proceso, como lo estamos viendo en esta línea, ¿sí? Y esto es lo que estamos viendo en nuestro presente, hoy. Esto es como el umbral de nuestro día y avanzando en millones de años estaríamos aquí, miren, 0.7 atrás serían alrededor de cuántos millones de años, creo que de acuerdo al reloj anterior, ¿cuántos millones de años serían? Cuando tenemos las primeras células, organismos multicelulares, eucariotas, de acuerdo a lo que hablamos, ¿cuántos años serían? Es lo de los fósiles, ¿cierto? Hace menos de 1.000 millones de años. Exactamente, miren, aquí estaríamos hablando de menos de 1.000 millones de años, aproximadamente 800 millones de años, ¿sí? Entonces, como les decía, a partir de acá, como nos muestra la siguiente figura, ya hay una estabilidad de la cantidad de oxígeno en la atmósfera. Ya hace mucho rato se había formado la capa de ozono, ya habían pasado eventos importantes, ¿bien? Ok, ese artículo ustedes lo van a encontrar ahí en el Moodle. Ahora, nosotros podemos hablar tranquilamente de esto porque existieron unos personajes importantes en la historia, por ejemplo, Robert Hooke y Anton von Leeuwenhoek. Robert Hooke, que nosotros tenemos que atribuirle realmente la definición de lo que conocemos de célula y von Leeuwenhoek tenemos que atribuirle a que él es el que inicia con los primeros modelos de microscopio. Entonces, en el caso de Hooke, lo que observó, digamos que esto es un micro más o menos de la época, lo que observó fue en una lámina de corcho esto que ustedes ven aquí. Entonces, si usted corta un corcho realmente, usted debe encontrar unas estructuras, que si esas estructuras en esa época de Hooke las asimilaba como a las celdas de monjes. Eso que ustedes ven aquí, que estoy señalando con el puntero, es obviamente eh, un corte de un panal de abejas, ¿sí? Pero ese panal de abejas es como una celda, que es lo que veía Robert Hooke sobre la morfología de un corte de corcho. Entonces, de ahí viene lo que nosotros conocemos como definición. Hoy hablamos de una célula, pero porque ellos lo vieron anteriormente como una celda. No todas las células van a tener esa forma. Ustedes, bueno, desafortunadamente no creo que no van a poder tener laboratorio, no lo sabemos todavía, pero cuando vayan al laboratorio vamos a ver que hay células de diferente forma. ¿Ok? Pero en este momento eso fue lo que se vio. Y aquí, esto que ustedes ven aquí, en esta diapositiva, es supremamente importante para que nos hagamos una idea de lo complicado que es hablar de células. Estamos hablando de que una célula está compuesta de diferentes átomos y los átomos están en unas unidades que nosotros no podemos ver, ¿sí? No hay, nuestra vista no lo permite. De hecho, que lo que único que nosotros podemos ver a simple vista es lo que están viendo acá. Ustedes ven aquí un huevo de rana y están viendo un paramecio, que esto es un protozoario. Lo podemos ver porque tiene un tamaño que la longitud de onda de luz y nuestra visión lo permite. Pero si avanzamos un poco más, vamos a encontrar algunas células que no las podemos ver, algunos organelas tampoco que las podemos ver, o las bacterias no las podemos ver a simple vista porque necesitamos un microscopio, porque el tamaño es extremadamente pequeño, ¿no? Entonces, esto es lo que ustedes verían en laboratorio. Inclusive, en algunos organismos, aquí se podría ver mitocondria, pero por ejemplo, las mitocondrias que yo trabajo no las podemos ver en un microscopio convencional de luz, o sea, un microscopio donde atraviesa el haz de luz, atraviesa la muestra. Entonces, esa tamaño lo podemos ver porque atraviesa un haz de luz, la muestra, ¿cierto? En un microscopio, eso irán a tener laboratorios virtuales para eso. Pero vamos a tener otras moléculas también importantes. Son estas moléculas supremamente pequeñas. Aquí estamos hablando de 1 nanómetro, 100 nanómetros. Son supremamente pequeñas. O sea, nosotros no podemos ver una mioglobina, no podemos ver filamentos de actina o no podemos ver los ribosomas. Necesitaríamos un equipo supremamente especializado que es un microscopio electrónico. En este microscopio
no pasa luz, sino que pasa un haz de electrones, bombardea la estructura y eso genera esa forma en 3 dimensiones de la molécula que se está viendo, ¿ok? Entonces, si nosotros volteamos esto y lo vemos como el Big Bang, nos ayudaría mucho, porque así comienza la vida, desde lo más pequeño, bueno, en este caso ya está la materia porque estamos viendo un átomo, estamos viendo átomos y aquí una molécula de agua, pero antes de eso lo que veríamos serían las partículas subatómicas supremamente pequeñas que prácticamente hay que imaginárselas que existen. Bien, entonces, hoy hablando en términos de escala temporal, ustedes pueden ver estas estructuras. Aquí vemos un feto y vemos que ese feto tiene diferentes células, ejemplo, glóbulos rojos, células del músculo liso, células grasosas, células epiteliales, células musculares estriadas, si vemos el músculo, si vemos el tejido óseo vamos a encontrar este tipo de células y, en fin, ¿cierto? Donde veamos vamos a encontrar una morfología diferente. Eso es supremamente interesante. ¿Por qué? Si nosotros nos vamos un poquito más atrás de este feto que está acá en el momento de la fecundación, lo que nosotros vamos a encontrar es, antes, unas 2 células sexuales, un óvulo y un espermatozoide. Después de que se da la fecundación, encontramos una única célula. Una única célula que tiene la capacidad de diferenciarse en cualquiera de estos modelos. Esto es supremamente sorprendente. ¿Y por qué lo puede hacer? Porque en las células está codificada esa información para decir, usted será célula de los glóbulos rojos, usted será célula de sistema nervioso, célula neuronal, célula de óseo. Entonces esa información está supremamente dada, está supremamente organizada en todas nuestras células. Todas nuestras células tienen la información y tienen un sistema que activa un momento donde, como ejemplo les hacía la analogía, en el primer momento que tenemos la fecundación tenemos una única célula que comienza a dividirse. Y llega un momento donde esa célula no se va a dividir más, sino que lo que va a pasar es que encontramos esta función. Vamos a encontrar, además de esta estructura en cada una de estas células, vamos a encontrar que ellas van a tener funciones características y específicas de cada. ¿Ok? ¿Hasta ahí? Entonces, lo primero que tenemos que tener claro en cuanto a las células es que toda célula se va a originar de otra célula. Eso es muy importante, porque, bueno, ya vimos las teorías de origen de la vida, ¿sí? Entonces, en términos modernos, en lo que podemos hacer hoy, lo que es la naturaleza sola, toda célula se origina de otra célula. No podemos recrear eso en laboratorio. Todos los organismos ejercen algo que se llama metabolismo. El metabolismo es una función supremamente importante porque cada una de estas células necesita energía y además de necesitar energía para sostenerse, puede necesitar energía para producir otras moléculas importantes que es la que le da la función, ¿sí? Toda célula tiene la información genética de cada especie, entonces nosotros tenemos nuestra información genética de Homo sapiens, no tenemos otra información, ¿ok? La célula es la unidad básica de la vida, entonces desde ahora nosotros podemos ya entender que si queremos considerar qué es un ser vivo, tenemos que entender que para considerar un ser vivo, estricta y obligatoriamente debe contener células. Profe, yo tenía una pregunta. Dime. O sea, hay ciertos organismos pues, que podríamos catalogar como unicelulares, los cuales se dice que no están vivos. O sea, por ejemplo, los virus. O sea, una célula unicelular viva tiene algunas características que la hagan, o sea, con las cuales podamos decir que está viva. Bueno, esa pregunta es supremamente interesante. ¿Por qué? Porque se relaciona exactamente con esto que estoy diciendo. Cuando hablamos de un virus, nosotros tenemos que tener una posición. ¿Cuál es esa posición? ¿Un virus es un organismo vivo o no lo es? Eso es una excelente pregunta y no crean que es una pregunta fácil de responder. ¿Por qué no es fácil de responder? Pues porque los virus no tienen todas las características que tiene un individuo, así sea un individuo unicelular. Por ejemplo, un virus estará conformado por células. No. No, señor. ¿Ves? Entonces, de plano,
esa característica que es esta exactamente, que dice, la célula es la unidad básica de la vida. Con esa característica, los virus, digamos que están en lo que nosotros conocemos como árbol de la vida, estarían fuera del árbol de la vida. ¿Sí? Entonces, además de esas, hay otras características. Por ejemplo, una célula, como lo que, como lo que estamos viendo aquí, tiene ese material genético. Mira, aquí dice, toda célula se origina de otra célula, toda célula tiene información genética de su especie. O sea, una célula tiene material genético que lo vamos a ver bien después. O sea, estoy hablando de ácidos nucleicos. Cuando hablo de ácidos nucleicos, estoy hablando de dos tipos de ácidos nucleicos, que es ADN y ARN. Adivinen qué pasa con los virus. Cuéntenme. Solo tiene ARN. Solo tienen ARN. La O mayoría sea, tiene ARN. eso. Lo que Tiene uno o tiene el otro. exacto. Lo que nunca vamos a ver, chicos, es que tengan los dos. ¿Estamos claros en eso? Sí, señor. Exacto. Eso, por eso esa pregunta es supremamente importante para ayudarnos con esto. Entonces, en mi opinión, considerar a un virus como un organismo, escuchen la palabra, como un ser vivo, no sería apropiado técnicamente. Pienso que, y para ustedes también, sería apropiado decir que un virus puede ser una entidad biológica. Una entidad biológica no necesariamente nos dice que es un ser vivo. ¿Sí me entienden lo que les digo? Sí, señor. Sí. Ok, entonces, técnicamente no cumple con todo, pero cumple con mucho, chicos. Inclusive, hay un debate fuerte en eso, que debería considerarse los virus como seres vivos. Pero yo pienso que eso no es así tan simple. Inclusive ustedes van a tener una clase con una profesora que es viróloga y ella sería la persona indicada para dar un buen debate de esto. Pero ustedes ya hoy tienen las bases, digamos que los argumentos técnicos para entender por qué sí y por qué no. ¿Ok? Listo, profe. Perfecto. Entonces, lo que sí es importante es que un virus, como tiene unas características tan similares a los organismos, tiene ADN o ARN, puede metabolizar, porque puede metabolizar, hasta puede tener proteínas, ¿cierto? Ustedes, estamos con la pandemia del coronavirus, ustedes ven que el coronavirus tiene unas proteínas, y cómo va a tener proteínas es una cosa, cómo va a tener membrana, ¿sí? Entonces, que es otra característica supremamente importante que vamos a ver nosotros en lo que es la célula. Todo individuo, toda célula tiene una membrana, pero no es solo tener membrana, porque la situación de los virus es que los virus utilizan las células hospederas, cualquiera, en el caso de nosotros, cuando estamos infectados por un virus. En el momento de que se replica, ¿qué es lo que pasa al virus? Él aprovecha la plataforma que le damos nosotros para poder generar esas nuevas proteínas y poder generar esa membrana. Pero no es como nuestra membrana, la de las células, que es una estructura supremamente coordinada, especial y específica para albergar algunas organelas. ¿Ok? Si nosotros hacemos un zoom de cada una de estas estructuras, yo no sé si ustedes ven la flecha cuando la muevo para no poner el enlace que creo que también afecta. Sí, profe, sí se ve. Listo. Sí, Por ejemplo, Perfecto. miren cuando nosotros hacemos este es el corte, ¿no? Avanzamos en esta estructura y vemos esto. ¿Se dan cuenta? Aquí ya podemos nosotros diferenciar célula, podemos ver un sistema de organización celular donde hay diferentes tipos de células formando estructuras, ¿cierto? Y si nos vamos más al detalle, entonces vámonos por aquí. ¿Qué es lo que veo yo aquí? Esta estructura. Pues a simple vista yo veo la célula, pero ¿qué es lo que está pasando aquí? Estoy viendo una membrana claramente aquí, pero no veo qué hay dentro. Entonces es difícil, ¿no? Pero si yo utilizo un microscopio o barrido electrónico, adivinen qué estoy viendo acá. ¿Sí ven esto? ¿Qué es? ¿Proteínas? Exactamente. Ustedes ven que esa parte del lumen, y digamos que estas, no me acuerdo cómo es que se llaman estas vellosidades toman esta forma porque hay una proteína que estructuralmente le está dando esa forma, inclusive esa función.
Entonces, y no son cualquier tipo de proteínas, son las proteínas que están segregadas por el tipo de célula que se encuentra acá. ¿Bien? Entonces comenzamos a ver que el nivel de organización es supremamente complejo, es una cosa perfecta, diría yo, en mi opinión. Entonces, si seguimos mirando en este tejido, en este corte, vamos a ver que esta parte de la mucosa del intestino delgado, el lumen del intestino delgado, necesita de otras células porque es un conjunto de, estructural que debe cumplir muchas funciones. Acá hay metabolismo, aquí hay proceso de síntesis, aquí hay intercambio gaseoso, aquí hay reacciones, en fin. Entonces, por ejemplo, miramos acá. ¿Qué ven aquí? ¿Ven algo? Es una mitocondria. Mitocondria. Claro, es una mitocondria exactamente. Entonces, no, realmente yo no veo una mitocondria, yo veo una mancha. Pero si utilizo un microscopio mejor, ¿qué es lo que estoy viendo acá? Ahora sí, una mitocondria, su estructura, sus crestas internas. Pero si me voy al detalle, en este cuadro pequeño, lo que le da la función a la mitocondria, y ustedes les enseñaron en el colegio que la mitocondria es ¿cómo es que le dicen a la mitocondria ustedes en el colegio? La encargada de la respiración celular. Es donde se generan varios procesos importantes, como la respiración celular. Vamos a ser más claros. Vamos a ver unos procesos metabólicos como ciclo de Krebs, vamos a ver fosforilación oxidativa y como un resultado final de eso una cantidad de producción de ATP. ¿Estamos claros ahí? Sí, señor. Pero si queremos estudiar exactamente la producción de ATP, tenemos que meternos en las crestas que están acá. Esto que ustedes ven aquí, ¿sí lo ven? Estos son una serie de proteínas que están incrustadas en las crestas de la mitocondria y solo están ahí. Y es aquí donde ustedes deben entender que se produce la mayor cantidad de ATP a nivel celular. ¿Ok? Y eso lo vamos a ver rápidamente, no hoy, sino hoy, creo que en la tercera clase, en algo cuando veamos metabolismo y un poquito respiración celular. ¿Por qué se produce ATP? Porque tiene una maquinaria específica para producir grandes cantidades de ATP. Esto que ustedes ven acá es una proteína que se llama ATP sintetasa. Esa proteína es supremamente interesante porque es la que ensambla el ADP para producir ATP, pero en grandes cantidades. Estructuralmente la vemos aquí. Y si imagínense ustedes esa proteína puede girar. Esa proteína al girar hace que la estructura, porque es un complejo de varias proteínas que están unidas al girar, haga que se ensamblen las moléculas de ATP. Entonces el nivel de organización debe ser de esa forma. ¿Por qué tiene que ser de esa forma? Porque la célula, en el momento de que ya es funcional, tiene que interactuar con otro tipo de células y tiene que cumplir con las funciones específicas. ¿Estamos claros hasta ahí? Ya vamos terminando esta primera parte. Muy bien. Entonces, ya vemos que podemos hablar de dos tipos de células, ¿no? Unos morfotipos. Aquí vemos esta figura, una célula eucariota, que es una célula característicamente con núcleo, o sea, su material genético tiene una membrana donde está envuelto un núcleo, y tengo otro tipo de células como estas bacterianas, donde no hay un núcleo, ¿ok? Entonces, aquí lo vemos bien. Dos características, dos modelos a nivel celular. Células procariotas y células eucariotas. Clásicamente diferenciadas, lo más fácil para diferenciar es que una célula procariota no tiene un núcleo y una célula eucariota sí, obligatoriamente sí tiene núcleo, ¿ok? Hay otras características que quiero que miremos aquí. Por ejemplo, una célula procariota tiene un genoma mucho más pequeño. El número de genes también es pequeño cuando yo lo comparo con una célula eucariota. Obviamente, estamos hablando de una célula procariota que tiene menos complejidad que una célula eucariota que tiene organelas, etc. Bien, hay un sistema de regulación genético. Por ejemplo, aquí en las células procariotas, la regulación del gen es por un sistema que se llama operón. Eso lo van a ver después. Entonces, solo para explicarles, si se activa un gen, debe haber una maquinaria específica para hacer eso, para activarlo y desactivarlo. En este caso, eso se debe gracias a algo que se llama operón, ¿sí? Por otro lado, aquí en eucariotas no existe eso, ¿sí? No hay un sistema de operones, sino que hay un sistema que es un poquito más complejo, que al no necesitar operones, lo que necesita es el ensamble de otro tipo de coayudantes para que se active o se desactive la expresión génica.
Aquí tenemos también otra característica que es la transmisión horizontal de genes. Ya aquí es relativamente baja en células procariotas, aquí es, perdón, transferencia de genes no existe, ¿no? Prácticamente no se mide. Aquí es significante, es importante, pero aquí la tasa de codificación de secuencias es baja y aquí esa tasa de codificación es alta. Bien. Otra característica también que vamos a ver acá es que los, eh, si vemos el genoma, vamos a encontrar algo muy importante y es que en las células procariotas nosotros no tenemos intrones. Entonces ustedes van a ver en algún momento que cuando hablamos del genoma, un gen de una célula eucariota va a tener intrón y exón, ¿ok? Y aquí en las células procariotas solo van a haber intrones. Esto es muy importante y también se relaciona porque precisamente por eso el número del genoma es mucho más pequeño. A diferencia de eucariotas, al tener intrones y exones, ustedes van a ver que hay unas áreas del genoma de un gen que no codifican absolutamente nada, que es lo que está pasando aquí, ¿sí? Aquí no existe, pero aquí vamos a encontrar que vamos a tener esas áreas que no codifican nada, pero que son importantes y después vamos a entender por qué, ¿no? Número de genes redundantes es extremadamente raro aquí, o sea, todos los genes aquí son únicos, cambio aquí es normal, ¿sí? Tenemos genes redundantes o genes que pueden cumplir la función. El nivel de poliploidía, aquí lo vamos a encontrar en procariotas, solo haploidía, por el contrario aquí vamos a tener los dos, haploidía y poliploidía, ¿no? Cromosomas normalmente encontramos uno, normalmente, ¿sí? Eso puede cambiar, aquí siempre más de uno. Heterocigosidad, no, y aquí sí. Entonces, cuando vemos los cromosomas, vemos que cada cromosoma tiene una copia de otro cromosoma. Entonces, hay unas características importantes, pero también quiero decirle que algunas veces uno no puede decir que esto es totalmente general, porque inclusive hay algunos compartimientos en células procariotas, como compartimentos en células eucariotas, que eso es extremadamente raro de ver, pero que existen. Simplemente lo que nos muestran de algún momento es que estos individuos que tienen esos compartimentos pueden ser como el paso o la evidencia de que existió eso. De que antes de existir los compartimentos, células eucariotas, tenemos unos individuos precursores con esos primordios de compartimento, ¿no? Aquí otro concepto que quiero que lo tengan claro, esto es una filogenia, y una filogenia no es más que la historia evolutiva de algo. En este caso, estamos hablando de la historia evolutiva de los seres vivos. Aquí tenemos un concepto que se llama los dominios. Dominio bacteria, dominio arquea y eucaria. No sé si a ustedes alcanzaron a enseñar los reinos de la naturaleza, que son 5. Eso ya no lo utilizamos nosotros. Nosotros ya hablamos de dominios y algunos grupos internos que están en estos dominios. Y si nosotros vemos cada ramificación, yo les hacía en un momento que cuando hablamos de diversificación, lo que estamos viendo es esto. Miren cómo en algún momento de la historia de la vida, eso se va ramificando y cada ramificación lo que hace es que cada terminal de esto sea un individuo con una característica específica y única. Aquí en la base nosotros encontramos algo que se llama el último ancestro el último ancestro universal común, lo que ustedes tal vez escucharon en algún momento como LUCA, que es Last Universal Common Ancestor, ¿sí? Este sería para nosotros lo que vimos en el reloj biológico como ese primer individuo procariota. Y a partir de él comienza toda esta diversificación para nosotros encontrar toda esta diversidad enorme de formas. ¿Ok? Este es lo que sería hoy la filogenia moderna, o sea, el árbol de la vida moderna. Ya te doy la palabra, Juan. Ese árbol de la vida moderno simplemente hace una reconstrucción y una relación de parentesco entre cada uno de estos individuos, pero aún guardando esa visión del nuevo árbol de la vida, mantiene el concepto de dominio. Aquí está bacteria, aquí está eucaria y por aquí está arquea. ¿Qué me quiere decir esto? Que en términos generales, bacteria sería un individuo mucho más primitivo cuando lo comparo con estos dos grupos. Y si yo comparo eucaria con arquea, yo veo que los arquea en la historia de tiempo son más antiguos y eucaria sería un poco más moderno y por aquí, en algún lugar de esto estaríamos nosotros. El que levantó la mano tiene la palabra para preguntar. Juan.
Profe, como mencionaba en el reloj biológico, se sabe que los organismos procariotas debieron surgir de unos organismos previos unicelulares, ¿sí? En orden de que fuera menos complejo a más complejo. Pero ¿hay alguna manera de, digamos, deducir qué fue lo que llevó a esa organización, digamos, estructural que sí tienen las eucariotas? Porque algo que yo escuchaba es que la vida tiende como a organizarse, ¿sí? Algo así, o quizás lo estoy también tergiversando. Pero ¿hay algún indicio que nos explique cómo fue que se pasó de algo tan sencillo a todos esos, digamos, estructuras que tienen un propósito definido? Wow, esa pregunta yo pienso que es un poco difícil para mí responderla, porque digamos que decir nosotros que en ese transcurso esos eventos son como planeados, no sé, esos eventos que se dan para que lleguemos a esta diapositiva compleja, porque lo que estás preguntando tiene que ver con esto es una célula eucariota, que vemos aquí organelas, y estas organelas cumplen funciones, y al cumplir funciones le dan un grado de complejidad mucho más alto que ese primer individuo ancestral que Luca. ¿Estamos claros en eso? Entonces, la cuestión es cómo se organiza todo esto. Bueno, ustedes ven las teorías. En las teorías estamos viendo que el proceso es un proceso evolutivo y es un proceso desde el punto de vista químico, de una acomodación que no es ordenada. No quiero que lo vean exactamente así. No es que sea ordenada, pero sí puede ser conveniente para algunos individuos. Y al ser conveniente para algunos individuos, ¿qué pasa cuando es conveniente para alguien y no es conveniente para otro? En ese momento histórico de la vida, ¿qué pasa? Dime, Juan, ¿qué preguntó? Extinción. Y Podría, evolución. podría ser que esos individuos que en ese momento no se acondicionaron o no tuvieron esos cambios mínimos a adaptarse, obvio, probablemente eso los lleva a la extinción, ¿cierto? Siempre van a estar rezagados a los otros individuos que tienen estas características, ¿sí? Entonces, si nosotros relacionamos todo lo que conocemos desde el punto de vista de origen de los seres vivos, con el punto de vista lógico de lo que pasa en cada evento en la Tierra, podemos ver esto esta complejidad, ¿ok? Yo creo que esto lo vamos a entender mejor en la siguiente clase, porque la siguiente clase nosotros vamos a ver cómo se llega a formar esto desde el punto de vista químico. Y eso lo vamos a ver cuando veamos las biomoléculas. Llegando al final de las biomoléculas vamos a entender, esto es una proteína, esto es un lípido, esto es un carbohidrato. Estructuralmente tienen una complejidad, estructuralmente tienen unas diferencias, tienen unas similaridades. Pero en últimas, estamos hablando, como dijo alguien en una clase y como dijo Carl Sagan, no somos más que polvo de estrellas. ¿Y qué es el polvo de estrellas? Chicos, para finalizar. Átomos. Sí, materia.